que es más fácil crear un unicornio con ingeniería genética que crear las garras de Wolverine. ¿Dónde están los límites de lo que se puede crear modificando el ADN? Para explicarte mejor las modificaciones genéticas posibles e imposibles, voy a dividir los niveles de dificultad y te voy a ir dando ejemplos. Pero antes de explicar cada nivel, quiero aclarar algunas cosillas. Actualmente es muy difícil, caro e impredecible crear un gen de la nada, así que normalmente lo copiamos de otros organismos. Además, tenemos que haber entendido bien el mecanismo antes de copiar. Igualmente, si quieres que todas las células de tu organismo estén modificadas igual, tienes que haber modificado al organismo cuando era solamente una célula, o sea, un cigoto. Si lo modificas siendo adulto, solamente algunas células van a estar modificadas. Igualmente, si modificas al organismo con una mutación genética que va a cambiar su estructura, es posible que este cambio ocurra si la modificación se hace antes de que se forme en el útero de su madre o en un huevo, depende de la especie que estás modificando. Si modificas a un organismo adulto para que cambie su estructura, lo más probable es que no pase. Te lo voy a explicar desde otro punto de vista. La mayoría de las personas tienen en su ADN la instrucción para formar dos brazos, los cuales le crecen y se desarrollan en el útero de su madre. Si un adulto pierde un brazo, a pesar de que tiene las instrucciones en su ADN de crear dos brazos, no le va a volver a crecer el brazo que perdió porque el individuo ya está desarrollado, ¿vale? Ahora sí, con los niveles de lo posible. Nivel 1, o sea, fácil. Modificar un solo gen. Puede hacerse, por ejemplo, con CRISPR o vectores virales. Entre lo mucho que se puede hacer es quitar un gen, o sea, hacer un knockout, corregir un gen que le falle al paciente, aumentar la expresión de un gen, etc. Y esto se hace actualmente en terapia genética. Nivel número 2 de dificultad. Agregar un solo gen de otra especie. Por ejemplo, el gen que codifica para la proteína verde fluorescente. Este gen es copiado de medusas y puede volver a animales, incluso al ser humano, fluorescente. Aunque no sé para qué alguien querría volverse fluorescente, pero bueno, es posible. Nivel de dificultad número 3. Copiar un mecanismo, o sea, varios genes, a un animal similar al nuestro, o sea, al que estamos modificando, que no altere la morfología, la fisiología ni el desarrollo embrionario. O sea, por ejemplo, hacer que le crezca un cuerno de queratina a un caballo, copiando el mecanismo de los rinocerontes, que pues son sus primos genéticamente. O sea, crear un unicornio está en el nivel 3. Nivel número 4 de dificultad. Lo anterior, pero con especies alejadas. O sea, copiar un mecanismo entero de otra especie que no afecte la morfología vital del individuo mutante. Por ejemplo, copiar las estructuras de queratina de los geckos en las manos de los humanos. Nivel número 5. Copiar algo de otra especie similar que sí altere la morfología. Sería, por ejemplo, copiar las alas de murciélago en ratones. Nivel número 6 de dificultad. Copiar algo de la morfología de una especie alejada del ADN del individuo a modificar. Entre más lejos genéticamente, más difícil sería copiarlo. Y este nivel podría tener incluso subniveles. Por ejemplo, podríamos en teoría copiar en humanos las alas de murciélago, que es un mamífero, pero sería mucho más difícil copiar las alas de un ave y aún más las de un insecto. Analizando nuestra cadena evolutiva nos podemos dar una idea de que es más fácil copiar. También depende de lo vital que es la modificación para la supervivencia del individuo a modificar. Modificar los brazos no representa un peligro grave, pero por ejemplo crear un humano con branquias funcionales sería prácticamente imposible porque se está cambiando la morfología y la fisiología vital de la persona y además los peces son muy lejanos al ser humano genéticamente. Nivel 7. Crear cosas que no existen en la naturaleza pero te las puedes ingeniar. Para este nivel hay que ser muy creativo. Por ejemplo, el poder de Magneto no lo tiene ningún ser vivo, pero la capacidad de generar voltaje la tenemos todos. Puedes simplemente ver un electrocardiograma, si no me crees, está midiendo el voltaje de tu corazón. Y pues la electricidad va de la mano con el magnetismo. Podría teóricamente crearse un organismo capaz de generar una corriente eléctrica continua y por lo tanto estaría generando un campo magnético. Es difícil, probablemente sea letal para ese organismo, pero no es completamente imposible. Así que sí, este nivel, el nivel 7, es bastante difícil, pero si te la ingenias bastante y eres muy creativo, tal vez se puede lograr. Aquí también estaría, por ejemplo, las garras de Wolverine, ya que no existe un organismo en la naturaleza que podamos copiar para sacar unas garras así del antebrazo. Pero podríamos ingeniárnosla para que tenga unos pequeños huesos entre los nudillos que pues asemejen un poquito las garras de Wolverine, aunque no serían retráctiles. Nivel número 8 y último de dificultad. Cosas que no existen en la naturaleza y no puedes ingeniártela. Por ejemplo, detener el tiempo, levitar, regeneración instantánea, teletransportación, etc. Hasta aquí los niveles. Ahora, muchas de estas modificaciones son difíciles con la ingeniería genética, pero no imposibles utilizando herramientas externas como prótesis. Igualmente estoy hablando de tecnología actual y puede ser que en un futuro muchas cosas de niveles más difíciles se vuelvan posibles. Espero que esto haya aclarado algunas dudas sobre lo que se puede crear o no utilizando la ingeniería genética. Y ya, buen día.